Mi mamá apareció en mi graduación después de años de hablarme apenas. Por un segundo pensé que venía a decirme que estaba orgullosa de mí, pero lo primero que hizo fue pedirme dinero para pagarle la universidad a Marisol, la hija de su esposo, la misma niña que durante años me hizo la vida imposible. Me llamo Lorena, y antes de que muriera mi papá, mi casa todavía se sentía como mi casa. Tenía 10 años cuando murió. Todavía recuerdo ese día con una claridad que me duele. Recuerdo a los adultos hablando bajito en la sala, el olor a café recalentado y las manos de mi abuela Inés apretando las mías porque no sabía qué más hacer por mí. Mi papá, Javier, era mi persona favorita en el mundo. Con él los sábados empezaban temprano, cuando León todavía estaba fresco y las calles apenas despertaban. Sacábamos las bicicletas, cruzábamos por el parque y él siempre me retaba a llegar primero hasta la cancha. «Vamos, Lore, tú puedes», me gritaba cuando corría en las competencias de la escuela. Nunca faltó a un partido, a una carrera ni a un entrenamiento. Si yo jugaba fútbol, él estaba en la orilla aplaudiendo. Si corría en la pista, él me esperaba con una botella de agua y una sonrisa enorme. No le importaba si ganaba o perdía. Para él, verme intentarlo ya era suficiente. Mi mamá, Rosario, nunca entendió esa parte de nosotros. A veces nos veía llegar sudados, con las rodillas raspadas y la ropa llena de polvo, y hacía una mueca. «Parecen dos niños de la calle», decía, medio en broma, medio en serio. Papá solo se reía y me guiñaba un ojo. Después del funeral, esa forma de mirarme se volvió costumbre. Mi mamá empezó a tratar todo lo que yo era como si le estorbara. Primero fueron comentarios pequeños. «Lorena, guarda esos tenis, ya están horribles». Luego llegaron las compras que yo nunca pedí. Zapatos de vestir, vestidos, blusas con holanes, esmaltes, sombras, revistas de moda. En cada cumpleaños aparecía otra bolsa con maquillaje o ropa que no tenía nada que ver conmigo. «Siéntate derecha», me decía frente al espejo, mientras intentaba ponerme rímel. «Toda señorita tiene que aprender estas cosas». Yo odiaba esa palabra. Señorita. La decía como si mis tenis, mis shorts, mis ganas de correr y mi pelo amarrado fueran una vergüenza. «Prefiero ir a entrenar», le decía. Y su cara cambiaba. No gritaba siempre. A veces era peor. A veces solo suspiraba, como si yo fuera una decepción que ya la tenía cansada. «¿Por qué no puedes ser un poco más femenina?». Yo no sabía qué contestar. Solo sabía que con mi papá nunca había tenido que explicar quién era. Él me veía correr y sonreía. Mi mamá me veía correr y parecía estar viendo un problema. Durante 3 años vivimos así, en una pelea silenciosa. Yo escogía tenis, y ella compraba tacones bajitos. Yo pedía un balón, y ella aparecía con un estuche de maquillaje. Yo quería ir al parque, y ella me llevaba a plazas comerciales. Empecé a evitar los espejos, porque cada vez que me miraba frente a ella, terminaba escuchando una crítica. Entonces conoció a Esteban. Era viudo, y tenía una hija de 9 años llamada Marisol. Al principio pensé que quizá eso ayudaría. Mi mamá parecía más contenta. Volvía a arreglarse, a reírse, a poner música mientras cocinaba. Quise creer que, si ella era feliz, tal vez dejaría de intentar cambiarme. No pasó. Marisol era exactamente lo que mi mamá siempre había querido. Usaba vestidos con moños. Hablaba bajito frente a los adultos. Le encantaba probarse maquillaje y podía pasar una hora preguntando qué color de uñas le quedaba mejor. Cuando mi mamá la veía, se le iluminaba la cara. «Chayo, ¿me ayudas con mi peinado?», decía Marisol con su voz dulce. Así empezó a decirle a mi mamá desde muy pronto, como si tuviera derecho a una confianza que conmigo Rosario nunca había tenido paciencia para construir. Mi mamá corría como si la estuvieran llamando para algo urgente. A mí nunca me había peinado así. A mí me jalaba el cabello deprisa y me decía que dejara de moverme. La boda fue rápida. En el jardín de la casa donde vivíamos, que seguía siendo de mi abuela. Doña Inés se la había prestado a mi mamá después de la muerte de mi papá para que no batalláramos con renta. Yo llevé un vestido incómodo, de esos que pican en la cintura. Sonreí para las fotos, porque todos esperaban que sonriera. Al día siguiente, Esteban y Marisol llegaron con cajas, maletas
y bolsas llenas de ropa rosa. Desde ese día, la casa empezó a sentirse menos mía. Marisol no tardó en mostrar cómo era cuando nadie la veía. Frente a mi mamá y a Esteban, era una niña educada, tierna, casi perfecta. Pero cuando nos quedábamos solas, cambiaba. Escondía mis cuadernos, abría mis cajones, tiraba mis cosas al piso y luego se sentaba en la sala con cara de ángel. Una mañana desperté tarde para la escuela. Mi despertador estaba apagado. Yo sabía que lo había dejado listo la noche anterior. Cuando bajé corriendo, con el uniforme mal puesto y el cabello hecho un desastre, Marisol ya estaba en la mesa desayunando. ¿Te quedaste dormida?, preguntó, muy seria. Mi mamá me miró con fastidio. Lorena, tienes que ser más responsable. Vi a Marisol sonreír detrás de su vaso de leche. Otro día encontré mi tarea mojada, como si alguien hubiera derramado agua sobre la libreta. Intenté explicarlo. Mamá, ella lo hizo a propósito. Rosario ni siquiera levantó bien la vista. Marisol es una niña. No empieces. Esteban le acarició el cabello a su hija. Son hermanas ahora. Tienen que aprender a llevarse bien. Yo quería decirle que no éramos hermanas, que una hermana no te apagaba la alarma, no te escondía los tenis antes de un partido, no te manchaba las playeras deportivas con esmalte y luego fingía que no sabía nada. Pero si yo reclamaba, quedaba como la grande abusiva. Marisol era menor, y eso la protegía. Una tarde encontré mi playera favorita, la de una carrera que había ganado con mi papá en las gradas, manchada de esmalte rojo. La sostuve entre las manos y sentí que me ardía la garganta. Fue un accidente, dijo Marisol desde la puerta de mi cuarto. No sonaba arrepentida, sonaba feliz. Fui con mi mamá. Le mostré la playera. Esta playera era importante para mí. Mi mamá la miró apenas. Lorena, es solo ropa. No hagas un drama por todo. No era solo ropa. Era una de las pocas cosas que todavía me llevaban a mi papá, a esos días en que él seguía vivo y yo todavía me sentía querida en mi propia casa. Por eso empecé a pasar más tiempo con mi abuela Inés. Vivía a unas cuadras, en una casa más pequeña, con macetas en la entrada y olor a pan tostado por las mañanas. Su casa se volvió mi refugio. Ahí nadie me decía que me sentara como señorita ni que dejara de correr. Ahí podía llegar con las rodillas raspadas, y ella solo me decía, «Lávate bien, mi niña. Luego te pongo pomada». A veces me preguntaba si todo estaba bien en la casa. «¿Tu mamá te trata bien, Lore?». Yo decía que sí, porque no quería preocuparla. Pero mi abuela me conocía demasiado. «No tienes que defender a nadie conmigo», me dijo una vez. Yo bajé la mirada. No quiero causarle problemas. Ella me tomó la mano. Decir la verdad no es causar problemas. Aún así, durante años me guardé muchas cosas. Me concentré en la escuela, en mis entrenamientos y en sobrevivir dentro de una casa donde cada día me sentía más invitada que hija. Marisol creció, y su manera de molestarme se volvió más fina. Ya no solo escondía cosas. Ahora sabía decir frases que dolían justo donde tenían que doler. «Mi mamá dice que te ves rara con esa ropa». No decía tu mamá. Decía mi mamá frente a mí, como si quisiera recordarme que me la había quitado. Y lo peor era que Rosario se dejaba querer así. Se pasaba horas con ella viendo vestidos, tutoriales de maquillaje, peinados para fiestas. Conmigo todo era prisa, crítica o silencio. Cuando terminé la preparatoria, yo ya tenía claro que quería irme. Pasé meses investigando universidades, llené solicitudes, preparé cartas de motivos, pedí recomendaciones y busqué becas. Estudiaba de noche y trabajaba los fines de semana ayudando en una papelería cerca de la casa de mi abuela. No quería depender de nadie más de lo necesario. Cuando llegaron las respuestas de admisión, casi no podía respirar. Me aceptaron en 3 universidades. Una de ellas, en Puebla, me ofrecía una beca parcial. No cubría todo, pero sí una buena parte de la colegiatura. Para mí era una salida real. Decidí contarles en el desayuno. Quería creer que, al menos por eso, mi mamá se sentiría orgullosa. Me aceptaron en 3 universidades, dije, intentando que no me temblara la voz. La de Puebla me ofrece beca parcial. Rosario dejó la taza sobre la mesa. Esteban levantó la vista del celular. Marisol,
que ya tenía 14 años, dejó de masticar. Con la beca no saldría tan pesado, seguí. Yo puedo trabajar allá. Solo necesitaría ayuda con una parte de la colegiatura, la renta de un cuarto y los libros al principio. Mi mamá se quedó callada unos segundos. Luego miró a Esteban, como si ya hubieran hablado de eso antes. Lorena, ya estás grande, dijo. Tienes que aprender a resolver tus cosas. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué? No tenemos dinero para tu universidad, pero con la beca sería menos. ¿Y yo puedo trabajar? Dije que no. Su voz se endureció. Estamos guardando dinero para la educación de Marisol. Marisol bajó la mirada, pero no pudo esconder la sonrisa. Marisol apenas va en secundaria, dije. Faltan años, y por eso estamos empezando desde ahora, respondió Rosario. Me quedé viéndola, esperando que se diera cuenta de lo que acababa de decir. Para Marisol había plan. Para mí, resuelve tus cosas. ¿Para ella sí y para mí no? Pregunté. Mi mamá apretó los labios. No empieces con reclamos. Marisol también es parte de esta familia. Yo soy tu hija. La frase quedó en el aire. Nadie contestó. Rosario giró hacia Marisol y le acomodó un mechón detrás de la oreja. Mi amor, no olvides que hoy tienes clase de baile. Sí, mami, respondió Marisol. Mami, lo dijo mirándome. Me levanté de la mesa sin terminar el desayuno. Nadie fue detrás de mí. Desde mi cuarto escuché sus voces en la cocina, hablando como si yo no acabara de romperme ahí mismo. Al día siguiente fui con mi abuela. No alcancé a decir nada. Me vio la cara y abrió los brazos. Ven acá. Lloré como no había llorado en años. Le conté todo. Las respuestas de admisión, la beca, la reacción de mi mamá, el dinero guardado para Marisol. Mi abuela no me interrumpió. Solo escuchó, con las manos apretadas alrededor de su taza de café. Cuando terminé, dijo: Tu mamá perdió el piso. Abuela, no quiero que te metas en problemas. Esto no es meterse en problemas. Es cuidar a mi nieta. No puedo pedirte que pagues mi universidad. No me estás pidiendo nada. Yo te lo estoy ofreciendo. Negué con la cabeza. Es mucho. Mucho sería dejar que tires tu futuro porque tu madre decidió cerrar los ojos. Me miró fijo. Tu papá estaría orgulloso de ti, y yo también. Vas a irte a esa universidad. Esa tarde, cuando volví a la casa, Rosario me estaba esperando en la sala. Tenía los brazos cruzados y la boca apretada. ¿Fuiste a quejarte con mi mamá? Dejé mi mochila en una silla. Le conté lo que pasó. Me llamó para reclamarme como si yo fuera una cualquiera. ¿Cómo te atreves a ponerla en mi contra? No la puse en tu contra. Solo le dije la verdad. La verdad, repitió con una risa seca. La verdad es que eres una malagradecida. Siempre quieres que todo gire alrededor de ti. Me quedé helada. Solo quería estudiar. Pues estudia, pero no vengas a hacerme quedar como mala madre. Me dolieron más esas palabras que el no, porque hasta ese momento, una parte de mí todavía esperaba que se arrepintiera. No te hice quedar mal, dije despacio. Eso lo hiciste tú cuando decidiste apoyar a Marisol y dejarme sola. Su cara se encendió. Vete a tu cuarto, no quiero verte. Subí las escaleras con las manos temblando. Desde el pasillo escuché una risa apagada. Marisol estaba detrás de su puerta, disfrutando cada segundo. Esa noche no dormí. Saqué una mochila grande y empecé a guardar ropa, documentos, mis medallas, las pocas fotos que tenía con mi papá. Al amanecer, esperé a que Rosario saliera a su clase de yoga. Luego bajé en silencio y me fui. Mi abuela abrió la puerta antes de que tocara, como si hubiera pasado la noche esperándome. No vuelvas a esa casa si no quieres, me dijo. Me quedé con ella hasta que empezó el semestre. En esas semanas busqué trabajo en una cafetería pequeña cerca del centro, Dulce Grano. Lavaba tazas, limpiaba mesas, ayudaba en la barra y aceptaba todos los turnos que me ofrecían. Cada peso iba a mi cuenta. Mi abuela insistía en que no me preocupara, pero yo necesitaba sentir que también estaba haciendo mi parte. El día que me fui a Puebla, llegamos temprano a la central de autobuses. Mi abuela llevaba una bolsa con tortas, fruta y una cobija delgada, por si el camión traía el aire muy fuerte. Llámame cuando llegues, me dijo. Sí, abuela.
Y si algo sale mal, te regresas. Mi casa siempre es tu casa. Miré hacia la entrada de la central una última vez. No sé qué esperaba. Tal vez ver a mi mamá llegar corriendo, arrepentida, con un abrazo guardado. Pero no llegó. La única persona despidiéndome era mi abuela, levantando la mano hasta que el autobús salió. La universidad fue todo lo que yo necesitaba. No era perfecta, pero por primera vez sentí que mi vida me pertenecía. Nadie se burlaba de mis tenis. Nadie me escondía las cosas. Nadie me decía que mi forma de ser estaba mal. Conseguí trabajo en la biblioteca del campus. Acomodaba libros. Ayudaba a estudiantes a buscar material y cubría turnos por las tardes. El silencio de los pasillos me tranquilizaba. También hice amigos de verdad, gente que no me pedía que cambiara para quererme. Mi mamá se volvió una presencia rara en mi vida. Un mensaje en Navidad, otro en mi cumpleaños. A veces un «¿Cómo estás?», que parecía más obligación que interés. Una vez, a mitad del primer año, me escribió «¿Todo bien?». Me quedé mirando esas dos palabras mucho rato. Respondí «Sí, estudiando mucho». No hubo más. En redes sociales veía fotos de Rosario con Marisol en plazas comerciales, restaurantes, salones de belleza, las dos sonriendo, abrazadas, con bolsas de compras. Al principio me dolía, luego fui aprendiendo a no mirar. Pasaron 4 años. Cuando se acercó la graduación, mandé 2 invitaciones. Una a mi abuela y otra a mi mamá. La de mi mamá la envié sin esperar respuesta. La de mi abuela la mandé con emoción, imaginándola ahí, sentada entre el público, llorando antes de que dijeran mi nombre. Pero unos días después me llamó. «Mi niña», dijo con la voz baja, «el doctor me pidió reposo esta semana. No quiere que me arriesgue con un viaje tan largo hasta Puebla». Sentí que se me cerraba la garganta. «No te preocupes, abuela. Lo importante es que estés bien. Yo quería verte caminar con tu toga». Lo sé. Esa noche casi no dormí. Me dolía pensar que la única persona que había estado conmigo de verdad no pudiera verme graduarme. Al día siguiente busqué a Óscar, un compañero que siempre andaba metido en temas de cámaras, transmisiones y aparatos. «¿Todavía tienes esa cámara pequeña que usaste para tu proyecto?» «Sí». «¿Por?». Le expliqué mi idea. Quería llevarla prendida en la toga para que mi abuela pudiera ver la ceremonia desde su teléfono. Óscar sonrió. «Se puede». Revisamos batería, audio y transmisión privada. Nada más acuérdate de apagarla desde tu celular cuando termine, porque si no, va a seguir mandando señal. Cuando se lo conté a doña Inés, se quedó callada unos segundos. «¿De verdad voy a poder verte?». «Todo, abuela. Los discursos, el escenario, cuando me entreguen el diploma. Todo». La escuché llorar del otro lado. «Tu papá estaría tan orgulloso de ti». El día de la graduación amaneció despejado. El campus estaba lleno de familias, flores, cámaras y estudiantes ajustándose el birrete cada 2 minutos. Óscar llegó temprano para ayudarme con la cámara. La colocó de forma discreta en la toga. «Ya está transmitiendo», me dijo. «Tu abuela está conectada». Me acerqué el celular a la boca. «Abuela, ¿me escuchas?». «Te escucho perfecto, mi niña». Sonreí, tratando de no llorar. Todo iba bien hasta que la vi. Rosario estaba sentada entre el público, con un vestido azul marino y el cabello arreglado como para una fiesta. Nunca confirmó que iría. Por eso verla ahí me desacomodó. Era mi mamá, la misma que no había respondido a la invitación, la misma que llevaba años hablando conmigo como si yo fuera una conocida lejana. Se me enfriaron las manos. Ajusté el birrete y traté de concentrarme en la ceremonia. Cuando dijeron mi nombre y crucé el escenario, escuché los aplausos como si vinieran de muy lejos. Pensé en mi abuela viendo todo desde su cama. Pensé en mi papá. Pensé en la niña de 10 años que había seguido corriendo aunque ya no hubiera nadie en la orilla de la pista. Después de la ceremonia, mis amigos se acercaron para abrazarme. Natalia, mi compañera de cuarto, me puso un ramo en las manos. «Lo lograste, Lore». Yo estaba sonriendo cuando sentí una mano en el brazo. «Lorena». Me giré. Era mi mamá. Durante unos segundos no supe qué hacer. Se veía tranquila, casi amable. «¿Podemos hablar en privado?». Asentí. Tal vez porque todavía había una parte de mí que quería escuchar una disculpa. Caminamos unos metros,
hasta quedar a un lado de un árbol, lejos del grupo de mis amigos y del ruido de las familias. Rosario me miró de arriba a abajo. Estoy orgullosa de ti. Esa frase me golpeó de una forma extraña. La había esperado tantos años que, cuando llegó, no supe dónde ponerla. Gracias, dije apenas. Entonces ella respiró hondo y continuó. Ahora que ya terminaste y vas a trabajar, necesitamos hablar de la Universidad de Marisol. Al principio pensé que no había entendido. ¿Qué? Marisol terminó la preparatoria. No le alcanzó para beca. Quiere estudiar en una privada y va a necesitar apoyo. La miré en silencio. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi mamá frunció el ceño, como si mi pregunta fuera ofensiva. Eres su hermana. No soy su hermana. Lorena, no, no lo soy. Sentí que la voz me salía más firme de lo que esperaba. Hace 4 años me dijiste que no había dinero para mí porque estaban ahorrando para ella. Su cara cambió. Las cosas se complicaron. ¿Qué cosas? Gastos, deudas. No tienes idea de lo que cuesta mantener una casa. Yo trabajé toda la universidad, mamá. Claro que sé lo que cuesta vivir. Entonces deberías entenderlo mejor. Marisol necesita ayuda. Solté una risa seca, sin humor. ¿Y viniste a mi graduación para pedirme dinero? No lo pongas así. ¿Cómo quieres que lo ponga? Como algo que se hace por la familia. La palabra me dio coraje. ¿Familia? ¿La misma familia que me dejó irme sin preguntar si tenía para comer? ¿La misma que me mandaba 2 mensajes al año? ¿La misma Marisol que me escondía tareas, me apagaba alarmas y me arruinaba las cosas de mi papá? Mi mamá apretó la mandíbula. Sigues con eso. Eran niñas. Ella era cruel, y tú lo permitiste. No voy a discutir otra vez cosas de cuando eran niñas. Para mí no fueron tonterías. Rosario dio un paso hacia mí. Escúchame bien. Vas a ayudar a Marisol. Ya te graduaste. Ya puedes trabajar. No te estoy pidiendo un lujo. No. Su rostro se endureció. No, no voy a pagarle la universidad. Me tomó de la muñeca con fuerza. Me dolió, pero no me moví. No seas egoísta, Lorena. Después de todo lo que hice por ti, lo mínimo que puedes hacer es apoyar a tu hermana. ¿Después de todo lo que hiciste por mí? Repetí. Me dejaste vivir ahí, pero me trataste como si ya no fuera tu hija. Cuidado con cómo me hablas. No voy a pagarle nada. Rosario acercó la cara a la mía. Entonces no vuelvas a la casa. Ni se te ocurra aparecerte cuando necesites algo. Para mí, ya no cuentes. Tragué saliva. Esa casa es de mi abuela. Su expresión cambió. Sonrió apenas, con una frialdad que no le conocía. Tu abuela está enferma, Lorena. No va a durar para siempre. Sentí un hueco en el estómago. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Bajó la voz. Cuando ella falte, esa casa va a ser mía. Soy su única hija. Y entonces, vas a entender que no puedes ponerte contra tu propia madre. La manera en que habló de la muerte de mi abuela me dio náuseas. No había tristeza en su voz. Había espera. Casi alivio. Me solté de su mano. No cuentes conmigo, ni ahora ni nunca. Me fui sin mirar atrás. Caminé hasta mi dormitorio con la toga abierta, el birrete en una mano y el corazón golpeándome en el pecho. Cerré la puerta y apenas entonces recordé la cámara. Seguía prendida. Mi celular sonó. Era mi abuela. Contesté con la mano temblando. «Abuela». Su voz salió clara, más firme de lo que la había oído en semanas. «Lorena». Escuché todo. Cerré los ojos. «Perdón. Se me olvidó apagar la transmisión. No me pidas perdón». Su tono era serio. «Quiero que empaques tus cosas y te vengas a León en cuanto puedas. ¿Estás bien? No te preocupes por mí. Ven». El viaje de regreso se me hizo eterno. Fueron más de 6 horas en autobús, entre paradas y tráfico de salida, mirando por la ventana sin poder dormir. Escuchaba una y otra vez la voz de mi mamá diciendo que mi abuela no iba a durar para siempre. Pensaba en todos esos años en que intenté justificarla. Decirme que estaba cansada, que había sufrido, que quizá no sabía cómo acercarse a mí. Pero no. Esa tarde la había visto sin excusas. Cuando llegué, mi abuela estaba sentada en su sillón favorito, con una cobija sobre las piernas. Se veía cansada,
Sí, pero sus ojos tenían una fuerza que yo conocía bien. Me abrazó largo. «Ya hablé con tu mamá», dijo cuando nos sentamos en la cocina. Me quedé quieta. «¿Qué le dijiste?» «Que tiene que irse de mi casa». Casi se me cayó la taza. «¿Qué?» Le recordé que esa casa no es suya. Se la presté para que pudiera criarte tranquila después de la muerte de tu papá. No para que metiera a un hombre, hiciera a un lado a mi nieta y luego esperara mi muerte para quedarse con todo. Abuela. No, Lorena. Ya fue suficiente. A la mañana siguiente fuimos juntas a la casa donde yo había crecido. Rosario, Esteban y Marisol estaban ahí. Marisol ya no parecía una niña, pero conservaba esa misma expresión de superioridad que yo recordaba. Esteban se quedó de pie junto a la escalera, incómodo, como si el asunto no fuera con él. Mi mamá abrió la puerta y al verme frunció el ceño. «Mamá, esto es un malentendido», dijo de inmediato, mirando a mi abuela y no a mí. «Lorena está exagerando. Ya sabes cómo se pone». Doña Inés entró despacio, apoyada en su bastón. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde antes veía novelas mientras yo hacía tarea en la mesa. «No hay malentendido, Rosario. Te escuché». Mi mamá palideció un poco. «¿Qué escuchaste?» «Todo». La cámara que llevaba Lorena en la graduación estaba transmitiendo. Escuché cuando le pediste dinero para Marisol. Escuché cuando la amenazaste. Y escuché cómo hablaste de mi enfermedad y de mi muerte. Esteban miró al piso. Marisol abrió la boca, pero no dijo nada. Rosario intentó sonreír. «Mamá, estabas alterada. Seguro entendiste mal. Yo jamás hablaría así». «Sí, hablaste así». Mi abuela no gritó. No le hizo falta. Rosario me señaló con rabia. «Esto fue cosa tuya. Tú planeaste todo para ponerla en mi contra». «Yo no planeé nada», dije. «La cámara era para que mi abuela viera mi graduación». «Claro. Qué conveniente». Doña Inés golpeó el piso suavemente con el bastón. «Basta». Mi mamá se calló. «Hoy sacan lo indispensable y se van a dormir a otro lado», dijo mi abuela. «Mañana mi abogado les notificará cuando pueden recoger el resto con calma. Si quieren pelearlo, lo vemos legalmente, pero hoy no se quedan aquí. No quiero más pleitos en mi casa». «¿Tu casa?», soltó Rosario. «Mamá, yo he vivido aquí años. Porque yo te dejé. Soy tu hija, y Lorena es mi nieta. También es la hija de Javier, el hombre que esta familia lloró mientras tú te dedicabas a borrar todo lo que a él le importaba». Rosario abrió los ojos, herida en su orgullo. «No tienes derecho a decirme eso. Tengo derecho a decidir qué hago con lo mío». «Mi abuela», respiró hondo. «Mañana voy con el notario. Voy a dejar testamento y voy a revisar cómo proteger esta casa para Lorena. Mis ahorros también serán para ella». El silencio fue pesado. Marisol fue la primera en reaccionar. «¿Y nosotros dónde vamos a vivir?». Mi abuela la miró sin odio, pero sin ternura. «Eso tendrán que resolverlo tus papás». Rosario explotó. «Esto es una injusticia. Todo porque esta niña se hizo la víctima durante años. Ya no era una niña, pero entendí que para ella yo nunca había sido una hija adulta, solo un estorbo que se negó a desaparecer. No me hice la víctima», dije. «Aguanté más de lo que debí». Mi mamá avanzó hacia mí, pero Esteban la tomó del brazo. «Rosario, vámonos». Ella se soltó. «No me toques». Luego miró a mi abuela. «Te vas a arrepentir». Doña Inés no parpadeó. «De eso ya me arrepentí de haber tardado tanto». Rosario subió las escaleras furiosa. Empezaron los portazos, los cajones golpeando, las maletas arrastrándose por el piso. Marisol lloraba, pero no como alguien arrepentido. Lloraba de coraje. Esteban metía ropa en bolsas negras sin mirar a nadie. Mi abuela y yo nos quedamos sentadas en la sala. No hablamos. Solo escuchamos cómo esa casa, que durante años había estado llena de tensión, se iba vaciando. Cuando salieron, Rosario se detuvo en la puerta. «Después no me busquen». Nadie respondió. La puerta se cerró. Por primera vez en mucho tiempo, la casa quedó en paz. Esa noche preparé té para mi abuela y nos sentamos en la cocina. La misma cocina donde años antes le había contado que mi mamá no quería ayudarme con la universidad. La misma cocina donde ella me había dicho
que no iba a dejarme sola. Abuela, dije, ¿por qué no te vienes a vivir aquí conmigo? Ella me miró. ¿A esta casa? Sí. Es más grande. Yo puedo cuidarte mejor, y tu casa se puede rentar. Así tienes otro ingreso. Lo pensó un momento. No es mala idea. Además, no quiero que estés sola. Sus ojos se suavizaron. Yo tampoco quiero que tú lo estés. Después de arreglarlo con calma, rentamos su casa a una familia joven, tranquila, con 2 niños pequeños que cuidaban sus macetas como si fueran tesoros. Mi abuela se mudó conmigo a la casa grande. Cambiamos la sala, limpiamos cuartos, guardamos lo que dolía y dejamos a la vista lo que sí valía la pena. Pusimos una foto de mi papá en la entrada, una donde estaba conmigo después de una carrera, los 2 sudados, despeinados y felices. Mi abuela la miró mucho rato cuando la colgamos. «Esa eras tú, Lore», me dijo. «Así te quería tu papá». Con el tiempo conseguí trabajo en mi área. No fue fácil ni rápido, pero cada paso era mío. Ya nadie me pedía explicaciones por ser como era. Ya no tenía que defender mis tenis, mi ropa, mi forma de hablar ni mi manera de vivir. A veces veía a Rosario y a Marisol en la ciudad, en una plaza, en una avenida, a la salida de una tienda. Siempre volteaban hacia otro lado. Supe por conocidos que se mudaron a un departamento pequeño y que Marisol terminó entrando a una universidad local más económica de la que quería. No me dio gusto, tampoco culpa, solo sentí que ya estábamos muy lejos. Mi mamá nunca pidió perdón. Tal vez nunca lo haga. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba escucharla reconocer lo que hizo para poder cerrar algo. Con el tiempo dejé de esperar esa disculpa. Vivir con mi abuela me fue calmando, sin grandes discursos. Ahora mis mañanas empiezan con el olor del café de doña Inés y el sonido de su radio bajito en la cocina. Por las tardes, cuando salgo del trabajo, la encuentro en el jardín regando las plantas y peleando con las hormigas como si fueran vecinas imprudentes. Cenamos juntas, vemos películas viejas y hablamos de mi papá sin que su recuerdo duela tanto. Mi familia terminó siendo más pequeña de lo que imaginé. Solo mi abuela y yo. Y por primera vez en años, no siento que me falte casa.